rollo, gente? Sean bienvenidos a un capítulo más de Testigo, el capítulo número 5. 6 ya, ¿no? 6. 666 del diablo, mi bro. 666 Justo vamos a del hablar de diablo. algo muy tenebroso. Pero antes que nada, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, amigo el Ginger. El día de hoy tenemos un caso. Va a ser el primer caso que vamos a poner alerta y lo vamos a hablar de una vez. Alerta, alerta, alerta. La verdad, este capítulo nos vamos a explayar de maneras poco sensibles sobre una persona que obviamente no merece ni nuestro nomás mínimo respeto, la verdad. Pero vamos a hablar a lo mejor, no con lenguaje antisonante, pero sí vamos a decir unas cosas muy fuertes. Así que si no quieren tolerarlo, pues no lo vean. Así que, pues bueno. Pero sí, con esa alerta que grabamos ahorita en este instante, con eso decimos todo, güey. Sí, porque siempre en todos los capítulos tratamos de no meternos tan a fondo en temas quisquillosos para tratar de evitar problemas entre el público, ofensas o lo que sea. Pero aquí, con esa persona, de verdad no se le puede tener piedad. Es que no sé, güey. Yo siento que hay un límite muy cabrón. O sea, es lo que te estaba diciendo ayer, güey. O sea, es que con niños no, güey. O sea, no. De verdad, ese documental para mí, o sea, tal ni siquiera termina. Más bien, tal no termina la serie de esta persona, güey. Pero a mí el hecho de que las personas, de que los adultos hablen sus experiencias de... Uy, esta también lo voy a censurar mucho de... Pues ya sabes, ¿no? Sí. De temas de abuso, pues, no sé, güey, me da mucha cosita, o sea, me siento mal por ellos porque digo, Sí, porque, no, o no, o sea, sea, no, son ya sí, siento personas que no se grandes, vale. pero están sacando sus traumas de pequeño y sí es de mucha valentía de que hablen y de frente a la cámara y que lo digan así con abiertamente. La verdad sí es de respetarse. La verdad, sí. Pero bueno, amigo Junior, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy? Yo, ando a toda madre, con ¿Todo ganas bien? de soltar vergazos. Bueno, banda, pues bueno, ya están advertidos, ya saben que capítulo un poquito fuerte, a lo mejor en lo que vamos a hablar, sobre todo si eres una persona de índole, o sea, no, bueno, sí, yo la verdad sí pienso tirarle un poquito a la religión, pero no tanto, o sea, solo lo que es. Sí. No pienso tampoco excederme tanto. Yo soy católico no por obligación, bueno, sí por obligación de mis padres, pero la verdad yo sí creo en Dios y creo en Jesús, pero créanme que cuando vino Jesús no creo que se refería a esto. No, La verdad no no creo creo que sea que... lo que él haya querido que predicaran sus descendientes o lo que tú Ajá. quieras. No, y lo que más me da coraje es que esta persona de nombre Marcial Maciel, que ahora sí que gracias a Dios ya está muerto, desafortunadamente en vida nunca le tocó pagar todas las cosas que debería haber pagado, pero lo que más me da coraje es que esta persona se justificaba. O sea, justificaba sus actos con un... Bueno, no sus actos tal cual, porque siempre lo negó, ¿no? Pero cuando le preguntaban de ese tipo de cosas, o sea, sabemos a qué nos referimos. Nos refiero a sobrepasarse con menores, vaya, para no Sí. decir la palabra. Siempre decía, no, son patrañas de la gente. Cuando cumples la palabra de Dios, siempre mandan a detractores para Sí. hacerte quedar mal. Yo decía, hijo de perra, cínico, bastardo. Sí, la verdad. Sinceramente. Se pasó de verga. Pero bueno, Inge, continúa. Las redes. Ah, sí, antes que nada, perdón, se me olvida. Antes que nada, si no siguen nuestras redes sociales, los invito a que lo hagan. A mí me pueden encontrar como @JesusBajoEltran. A mí como saldívar.png. También las redes del podcast van a aparecer en pantalla. Recuerden que estamos disponibles en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y si no nos pueden escuchar o ver por YouTube, recuerden que estamos también disponibles en cualquier plataforma de audio. En este único caso, para Testigo, nos encontramos como Testigo AP en cualquier plataforma de audio. Me refiero a Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y YouTube Music. Cualquier plataforma de audio digital, ahí vamos a estar disponibles, perrillos. Y muchas gracias, por cierto, por el capítulo anterior que le dieron al capítulo del año normal. La verdad, muy buen recibido. Siento que ahora que no nos tiraron tanto hate, la verdad. Sí, ahora. A comparación del último, no nos tiraron tanto hate. Entonces, pues la verdad, bastante bien. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Y es todo. Por cierto, ya empieza a ver un poco quemado. Pues ya es señal de que ya termines con eso. Si hay alguien que quiera patrocinarme, babes, amigos, estoy encantado. Está la promo, está aquí. Yo hago la promo, o sea, literalmente todo el capítulo me van a ver así. Pero ya. Ese ya está en sus últimas. Todavía empiezo un poquito a saber. Pero bueno, el día de hoy no te voy a preguntar de que si sabes de este caso porque siento que tú sabes exactamente o más o menos igual la misma información que yo.
igual la gente que no sabe, les invitaría a que vieran, siempre les voy a decir a lo largo del capítulo, de que nosotros no vamos a hablar tan a fondo de paso a paso cómo fue su vida, así que los invito a que vean la serie de, ¿cómo era? El Lobo de Dios. El Lobo de Dios, Marcial de Maciel. Marcial Maciel, está en HBO, ¿verdad? Dijiste. HBO. Pero vean donde usted le dé su gana. Son 4 capítulos, apenas están 3, no se ha estrenado el cuarto y último capítulo. Pero la verdad sí está muy impresionante. Sí, que ya creo que el último capítulo ya es cuando pues literalmente Sí, se le cae todo el teatro. Lo descubren y... Lo empiezan a funar, Bacio. Pero sí vayan a verlo porque ahí les van a explicar más a detalle. Hay personas, o sea, no, una cosa es lo que hicimos nosotros y otra cosa es de que lo digan Los testigos reales, pues. los testigos reales, porque son testigos reales que están ahí, los invitaron a ser parte Los de testigos. los testigos Oh my God. reales y nosotros somos los testigos anormales. Nosotros somos anormales. No, la verdad es que este capítulo lo queremos hacer también desde el punto de respeto hacia a las personas que sufrieron, a las víctimas de este hijo de perra, porque no tiene otra palabra, de un hijo de perra, que se justificaba todo con sus acciones de Dios y lo hago por Dios y son mamás. O sea, yo al menos no tengo nada en contra con que tenga ninguna religión. O sea, yo también profeso alguna religión. Y al contrario, o sea, lo respeto bastante, pero creo que hay límites para todo. O sea, tanto para una religión, para una secta, para cualquier cosa. O sea, no importa lo que sea, pues mientras no dañes a alguien más, pues, o sea, estúpido. O sea, Sí, menos si estás profetizando. Eso que es amor y paz. O sea, nada que Exactamente. ver con lo que dices. O sea, incluso, o sea, igual, si eres satanista, bro, mientras tú no le hagas daño a nadie y eso te haga sentir bien a ti, está perfecto. O sea, tú puedes ser de la religión que sea, puedes creer en lo que tú quieras, no hay ningún problema con eso. El problema es cuando tu religión o tú, basándote en lo que dice tu religión, empiezas a hacer actos ya inhumanos, de verdad que a mí me parecen simplemente grotescos. No, la verdad, a esta persona yo no tengo ningún tipo de respeto. Al chile, que bueno que se murió ya está viejito, pero ojalá hubiera pagado en vida todo lo que hizo. Exactamente. Pero vamos a hablar desde el principio. Primero, ¿quién es? Pues es Marcial Maciel de Goyar, así se llama más bien. Nació un 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán, México. Fue el menor de 9 hijos. O sea, era una familia de aquellos entonces. Normal, O sea, ¿no? Sí, normal, porque era de que siempre tenían como 8 hijos para arriba. Incluso hasta 15 hijos. Eran de muchos hijos y él era el menor de todos. También es sabido que para ese entonces ¿cómo se le puede decir? Lo cotidiano de cada día era de que no es tan abierto a como hoy en día de la sexualidad. Ok, ¿Sabes de cómo? la orientación sexual. Ajá, sí, antes era así un machismo muy marcado, de que los hombres Sí, es pues esto, las hay que tener mujeres en es cuenta esto, y que tan, tan. 1920, sí, pues recién Sí. salido de la revolución. No sé exactamente qué año fue, pero Sí, más según o yo la menos revolución fue es más o menos por ahí, ¿no? Sí, no sé exactamente qué año, pero sí son para esas épocas. Sí, 1917. Sí, más o menos era para esas épocas y era de que era muy, muy marcado. O sea, los hombres es esto y las mujeres es esto y de ahí en más no hay nada. Por lo menos en esta parte de México y me imagino No, y que... creo que yo en la mayoría de parte del mundo, o sea, en aquellos años, y pues obviamente sí, la gente aunque diga lo contrario, pues era la verdad, o sea, no era bien visto el decir, me gustan, en este caso si fuéramos mujeres, me gustan las mujeres, o si fuéramos hombres, pues somos hombres, a decir que Ujú. nos gustan los hombres, ¿no? Sí, O sea, ya era un estigma social el que tú dijeras que tenías orientación sexual del mismo género, ¿sabes? sí, pero, o sea, yo sé que para el resto del mundo sí estaba como que todavía marcado, pero me imagino que en ciudades bastante grandes, bastante avanzadas y civilizadas, pues sí había como que pequeñas cosas, pero acá en parte de México no, y menos porque, pues, donde vivía Marcial era un ranchito. O Güey, sea, sí, todavía, o sea, hay lugares así ranchitos donde... sí, No, ¿cómo que un pinche viejo? No, mujeres, mijo, chichonas. sí. O sea, No, todavía hay, güey. y róbatelas, aunque no se Sí. quieran casar contigo, róbatelas No, y llévatelas. a fregazos se Sí, entiende. no, madre, no es cierto. Pero no, o sea, hasta la fecha todavía sigue habiendo pueblitos que, o sea, a ver... No quiero decir se entiende, pero se entiende que aún tengan ese estigma, o sea, se quedaron atrapados a lo mejor hace 50 años atrás. Entonces, pues, Sí, pues son personas que no evolucionan junto con la demás sociedad porque igual
su pueblito, su ranchito, lo que tú quieras, pues no va avanzando, ¿sí? Está un O sea, poquito rezagado, pues. sí, es de que las personas emigran a la ciudad y eso se queda pues como en el olvido. Pero sí, así es, él nació en un pueblito, un ranchito, no sé si ya se ha más civilizado, pero en ese entonces no. Era de igual de que, pues vacas y ganado y agricultura y todo eso. Entonces, este Maciel nació con rasgos, no se podría decir femeninos, pero como que muy finos. Ujú. Sí, o sea, no de La verdad que... es que era guapo. Sí, la verdad era un hombre guapo, no era así un hombre que típico Sí, macho típico de alfa, rancho. sí, Ujú. así mandíbula marcada, bigote, o sea, no era una persona típico, no sé, como tipo Wexican, se podría decir, porque era güerito, de ojos Sí, claros. no, y la verdad sí tiene sus rasgos como que muy refinados, o sea, ahorita a lo mejor hay que tomar en cuenta que ahorita ya lo vemos y se sabe, es un güey guapo, Sí, pero en sus épocas, o sea, sí era de que, o sea, ¿cómo? Este cabrón está güero, o sí, sea, ¿cómo, bro? sí, es de Entonces, que no, pues te hace falta ser más hombre, te hace sí. falta más. Oye, a mí hasta la fecha, una pequeña anécdota cuando bueno, todavía trabajo en el campo, pero había un hijo de su puta madre, perdón, pero había una persona, obviamente yo no tengo mis manos feas, o sea, tengo pues mis manos, se puede decir hasta, de cierta manera, pues bonitas, pues. Ujú. Entonces había un güey, que no sé qué era, creo que era mecánico, y yo cuando le doy la pistola me dice, oh, mira, qué bonitas manos tienes, ¿te haces pedicure o qué? Y así de que, hijo de perra, o sea, pues, ¿qué quieres que tenga, güey? Todas las manos llenas de grasa como tú, pinche hediondo. Pero, sí, o sea, hasta la fecha, no es porque dice que hasta la fecha sigue viendo como que, Sí, sí, es muy... A mí también me llegó a pasar varias veces de que con personas albañiles o sea, no es por denigrar el trabajo, pero normalmente son personas con trabajo, que son trabajos fuertes. Y no, y que son personas que tienen ese estigmatismo de que no, hay que vernos como hombres, oler culero y sí, sí, estar o sea, también me para miran a mí las chingada. manos, le digo, ay, mira, manos de princesa, Ujú. sin callos, de seguro no trabaja. Hijo de tu puta madre, yo desde la secundaria trabajo y vienes a criticar, o sea, sí, Sí, o pues sea, la diferencia es que tenemos estudios y que no, no, y obviamente no vamos a simplemente que andar. uno se cuida. Obviamente, pues si, no sé, tratas de no cortarte, de no hacerte nada en las manos, te cuidas uno mismo. Pero pues en ese entonces no era así, era de que tú tienes que tener las manos cayudas porque traes las sogas y Ah, andas porque andamos aquí. en el rancho Y cargando eres moreno vacas. porque te quemas con el sol y si no sabes ordeñar una vaca no vales pa' pura verga. Entonces siempre era un machismo muy marcado de que todos los hombres tienen que ser así desde pequeños o si no, no valen verga. Así, Tienen que ser literalmente. machos. Y era justamente lo que le pasaba a él. O sea, él, su propio padre, hermanos, familiares, amigos, lo discriminaban de cierta manera porque era como que afeminado. No afeminado de su actitud, sino de sus rasgos. O sea, su cara le decían de que no, pues que tú pareces mujer y no, muy finito, te hace falta que vayas a trabajo. Entonces el papá obviamente le hacía bullying a su hijo, que antes no era bullying, era de que algo normal, es correcciones. Y lo mandó a trabajar con un conocido, pues para que se hiciera hombre, porque esa era la ideología pendeja que tenía el señor, de que no, pues es que mi hijo es muy afeminado, pues le hace falta ser un hombre, que se va a trabajar y ahí va a aprender a ser hombre. Y como si la vida fuera así, de que va a regresar y ya va a ser un hombre, o sea, ya no va a tener Va rasgos a finos. regresar así, todo Sí, o sea, cambiado. sí es una mentalidad muy pendeja de que no, es muy afeminado, si va a trabajar y va a regresar así muy marcado y Marcado, barba y todo. moreno. Sí, o sea, sí son pensamientos pendejos, pero en aquel entonces así era. No dudo que hoy en día también, pero así era en ese entonces. Entonces Maciel fue enviado con un conocido para trabajar de cosas de la labor, de agricultura, de ganadería, e incluso me imagino albañilería, todo lo que se traje, todo lo que se ocupara, ahí Ujú. lo llevaban. Era él y un amigo de Maciel, pero desgraciadamente, y esto sí hay que decirlo porque esto no se le desea a absolutamente nadie, pues el señor que los traía ahí trabajando a Maciel y a su amigo, pues abusó, sabemos cómo, Ujú. de ellos, De los dos. de los dos. Entonces, A eso no lo sabía yo, güey. sí, abusó de ellos y pues platicando Maciel y su amigo era de que, verga, pues acaba de pasar esto, si yo le cuento a mi papá de que el señor abusó de mí, ¿qué crees que va a ser el pensamiento del señor? Sí, no. No, de seguro lo sedujiste, eres un pendejo, de seguro tú estás ahí de coscorrón, no, eres una desgracia de la familia y Y así. qué cagado, güey, que... Pues a ver, o sea, en esa época donde todos eran machos y, o sea, hubiera alguien que... O sea, quisiera eso, ¿sabes cómo? Sí, porque es muy,
muy pendejo a mí, o sea, si tú quieres entender a las personas que dicen de que no, pues es que a mí las personas que les gustan los hombres son unos pendejos. Pero a ver, vente, déjate calo. Sí. O sea, Como que, o sea, ¿cómo? se contradice O sea, uno al ¿cómo, otro. bro? Pero es lo que le pasó a Maciel. O sea, desgraciadamente le pasó esto. Obviamente, ya después lo que hizo no justifica Es lo que te iba a absolutamente decir, o nada. sea, no es Sí. justificación, o sea, al contrario. O sea, por ejemplo, hay el testimonio de una persona que es básicamente, no es la persona en la que gira la historia, pero sí una pieza muy importante para descubrir todo lo que hacía este señor. Y ese señor se ve que no es así, o sea, se ve que al Ujú. contrario, o sea, precisamente por lo que él sufrió, pues no iba a permitir que siguieran continuando los Sí, exacto. malos Es que tratos, ¿no? normalmente pensar de que si una persona vivió algo, lo va a seguir repitiendo, pero no es tanto de si lo vivió o no lo vivió, sino el tipo de persona que eres. Porque solo depende de ti si tú quieres seguir replicando los hechos que hicieron contigo o si quieres parar el abuso hasta ahí. Y pues entiendo hasta cierta parte a Maciel de que fue abusado. No le quiero contar a mi papá, a mi familia, porque van a pensar que yo fui el de la culpa. Si de por sí ya me odian, con esto me van a odiar muchísimo más. Entonces él decidió guardárselo. Lo guardó, pero buscó la forma y encontró la forma de desafanarse ahí. La única forma de desafanarse bueno, desafanarse, si no lo entienden, de quitarse de ahí Ujú. de donde estaba con el señor ese, nomás había una forma, era metiéndote a la iglesia. Porque de ahí en Haciéndote más, cura. ajá, Sí, porque de ahí en más no ¿cómo te se les podías. llama cuando se meten a eso? Tiene un nombre, pero no recuerdo. Pero sí, se hacen padres. Sí, se meten al mundo de la iglesia y es de que te vas de tu familia y olvidas todo y te vas a como un tipo de internado, Ujú. se podría decir. Y era la única forma porque, podría decir, tus estudios, Era desgraciadamente, muy complicado en esos en esa años. época era muy complicado que tuvieras estudios después de secundaria, se podría decir, No, incluso muchos primaria. hasta primaria, Sí, Simón. O sea, muchos llegan hasta entonces primaria. estudios no era la opción, trabajo, pues ahí estás trabajando. Obviamente él, para ese entonces, tenía, no sé, me imagino unos 10 años más o menos, más o menos. No es de que en cualquier lugar te van a aceptar a trabajar. Siempre son de recomendaciones de padres o algo así. Ujú. Entonces él decidió entrar al mundillo de la iglesia. Y lo logró gracias a que su familia, obviamente antes eran familias grandísimas, pues un tío, un primo, pues ya están metidos dentro de la iglesia. Uno ya era padre, otro era sacerdote. Entonces, pues él les pidió ayuda de que, ¿sabes qué? Yo quiero entrar aquí al mundo, quiero servir a Dios. Creo que uno lo había rechazado, no recuerdo muy bien, pero otro sí le dijo de que, ¿sabes qué? Pues ya fue cuando él logró salirse de ese mundo de abusos que él vivía y se sintió liberado. Y luego en la serie salió de que él había tenido como un sueño, una premonición, donde él se miraba con muchos... Que es que no me acuerdo también el nombre que dice. O sea, igual jóvenes Sí, que... sí, sí. Es que no me acuerdo bien el Sí, nombre. tiene un nombre cuando los van a convertir a padres. Sí, Que los promueven, algo así para sí, ser padres. Pero no me recuerdo cómo sí. se llama. Él había tenido una visión, un sueño donde se miraba con muchísimos jóvenes así de que están preparándose para ser padres y él era el que los llevaba. Entonces desde esa premonición él dijo, pues lo voy a convertir en realidad. Yo quiero tener mi gente, educarlos y llevarlos a ser padres. O sea, yo quiero ser el que los lleve. No quiero ser un padre más del montón. Quiero ser alguien importante. Sacar a más jóvenes. En esa parte sí estaba bien, sacar más jóvenes de que estén sufriendo en su familia o en su lugar donde vivan y acercarlos a Dios para que tengan una vida pues un poco mejor. Decente. Y fue lo que fue haciendo poco a poco. Fue de que primero él inició en el mundillo de la religión y obviamente para traer a más gente pues necesitas saber del tema, ¿no? Entonces se preparó, obviamente esto no es de que quieras ser padre y ya. Obviamente tienes que estudiar la Biblia, tienes que estudiar muchísimas cosas, e incluso no nomás la Biblia, sino estudios básicos de primaria. Porque obviamente si Sí, eres pues se un... enseña a leer, a Sí, o sea, si escribir. eres un alfabeta, pues obviamente no vas a poder ser un padre. Tienes que leer, tienes que escribir, tienes que saber muchísimas cosas. Bueno, a fines de los años 30, principios de los 40 aproximadamente, Maciel funda, junto con otras personas obviamente, lo que sería la Legión de Cristo. Que es como que el... ¿Cómo se puede decir? Como Creo que se colegio. llama congregación. Sí. Ujú. Pero es como un tipo colegio. Sí, no, es como un orfanato. Es que no sé si le... Sí, es una congregación, es tal cual es, o sea, te preparan para ser padre, Ajá, pero sí. tienes que ser reconocido por la iglesia en algún punto. Y bueno,
ya en los años 30, 40 fue cuando fue fundado, pero hoy en día es algo muy importante para la iglesia porque de ahí sí salen bastantes personas, pues yo creo, no sé porcentajes exactos, pero yo digo que sí son considerables porque es como que la congregación madre de todo México. Igual no sé No, si... güey, y no mames, o sea, todo lo que tiene detrás de ellos, me refiero a negocios y todo ese tipo de cosas, está impresionante, o sea, la verdad, Es que yo no sabía de que de muchas cosas eran dueños ellos. sí, incluso colegios, escuelas y otros tipos de negocios son dueños ellos. O sea, realmente Maciel sí era una persona Era un hombre muy... de negocios. Era muy inteligente para hacer negocios, para conseguir apoyos de personas, para codearse con gente importante, pues para lograr crecer, se puede decir, su reinado, lo que, como lo quieras llamar. Y fue lo que fue haciendo poco a poco. O sea, fue primero consiguiendo a gente para reclutarla. Ya teniendo gente, pues consiguió, ¿cómo se llama? Donaciones. Personas dijo, ¿sabes qué? Inversionistas, necesito esto, obviamente dinero. Compró pues, como una tipo Y hacienda, sobre todo viudas. Era viudas, su o sea, principal objetivo. iba con viudas millonarias. Me imagino que también les endulzaba el oído, para no decir de otra manera. Conseguía el recurso, hacía lo que tenía que hacer, compraba terrenos, compraba edificios ya construidos y los remodelaba para hacer sus congregaciones. Y esto fue durante muchísimos años, no desde que nomás era el principio. Obviamente el principio fue uno, luego fue otro, pero luego después ya Pero ahí te otro. brincaste un punto muy importante de que fue el por qué fundó los Legionarios de Cristo, mi bro. Porque él fundó los Legionarios de Cristo, porque cuando él estaba en el proceso para hacer no sé si se llama padre sacerdote, algo así, Ujú. pues básicamente él tenía una relación con otra personilla de Ah, ahí. Entonces los cachan y a este güey, pues ujú. no sé si les siga, excomulgan. O sea, lo Sí, corren pues. sí, Lo corren y le dicen que ya no se puede parar. Entonces obviamente él tiene que ir a buscar otros lugares y es cuando decide formar los Legionarios de Cristo. sí, se me había pasado eso. Pero sí, o sea, él no esperó, obviamente. Y todos estamos hablando que tenía como unos 23, 20, o a lo Sí, mejor era nuestra muy edad, joven. o sea, está muy Sí, joven. era más o menos de nuestra edad cuando empezó a lograr todas estas cosas. Igual, sí es como dices tú, no, o sea, tuvo problemillas, pero él buscó sus propios medios para convertirse en, o sea, él se la rifó solo. O sea, realmente sí se la rifó para lograr todo lo que logró y siempre fue solo. O sea, él fue el pionero. Obviamente consiguió personas, recursos y fue escalando poco a poco. Obviamente al principio sí fue muy complicado para él, pero ya después con gentes, con dinero, pues ya fuera más fácil. Y todo esto lo que ocasionó fue de que poco a poco se fuera haciendo de amigos, se puede decir, ya con renombre o de poder. Y esto de cierta manera ya lo hacía primero una persona respetable y después ya una persona intocable. O sea, no puedes hablar Sí, mal poco a de él, no poco. puedes hacer nada de él porque conoce gente E importante y... incluso he visto pues, varios TikToks de gente que estudió en esas universidades, creo que era la Náhuac, hay otra que incluso está aquí en Torreón, donde Ah, sí. fue lo del niño este que El plomeó, Repsamen o algo así, ¿no? no, No. no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues fue una primaria también aquí, o sea, que era Sí. de Es un todo. colegio católico, se puede Sí, creo decir. que es un colegio católico, pero o sea, en esos colegios sí obligaban a los niños a llamarles nuestro padre. Ujú. O sea, si alguien decía de que Marcial Maciel o Maciel, no era, ¿cómo te atreves? Sí, O sea, sí era de incluso que nuestro le padre. decían, ay, la verdad no me acuerdo, pero En era, italiano, era un nombre sí, no, italiano. en francés creo. Ujú, Pero era así, tal cual, nuestro padre. Incluso si no lo decías en francés, tenías que decir nuestro padre. ujú. Entonces ya desde pequeños a los niños ya los empezaban como, no quiero decir lavar el cerebro, sino, No sé, tal cual es o eso. sea, pues no es tal cual lavarles el cerebro porque pues es un padre y es el fundador, o sea, pues es el mero mero de todo el No, es asunto. como si aquí nos tuviéramos que referir a, no sé,
a don Miguel Hidalgo y Costilla como nuestro padre don Miguel Hidalgo y Costilla porque fue una pieza importante No, para o fundar lo sea, que conocemos como México. pero es, por ejemplo, como a mí, desde pequeño, mi papá y mi mamá siempre de que no sabes que a tus mayores les tienes que hablar de usted, Ah, sí, de claro, pero respeto. es que es diferente. Pero ahí no me están lavando mi cerebro, simplemente me están diciendo, tienes que tener respeto. No, pero acá, tal cual esto funcionaba como si fuera una secta. O sea, Sí, las sí, sectas así funcionan. O sea, poner a hacer a alguien, hacer a las personas codependientes de ti. O sea, Ujú. que neta porque te lavan el cerebro tal cual es eso. O sea, te lavan el cerebro, te manipulan psicológicamente para que neta sí creas que dependes, en este caso por de Marcial Maciel, todo ese tipo de personas. Y ya al punto de que te obliguen a decir nuestro padre. O sea, yo ni le digo a veces mi madre a mamá, o siempre le digo jefa o mamá o algo así, ya para que me obliguen a decirle nuestro padre a un güey. Es como Sí, que, o a sea, ver, sí, sí, sí está algo raro, o sea, ya o sea, no estamos, y obviamente la comparación tiene niveles de proporción, obviamente escaladísimas, pero es como, es casi muy similar a lo que obligaba a hacer Hitler. ya, O sea, que le obligaran a decir el Führer. sí, Fury. O sea, o sea, obviamente guardando distancia en proporciones, pero pues es igual, o sea, tal cual, así funcionan las sectas. Sí, o sea, realmente poco a poco se fue haciendo tal cual una dictadura, porque era lo que él decía y se tiene que hacer como él diga y nadie puede debatir. Que incluso más adelante lo voy diciendo de que fue cambiando algunas reglas. Él impuso unas reglas. No, e incluso modificó porque, a ver, para formar una congregación, Ujú. obviamente todo esto está regido bajo el Vaticano. O sea, el Vaticano tiene que probar, sigue las leyes del Vaticano porque hay leyes, o sea, hay votos, creo que, no me sé los votos, pero hay como que votos, o sea, Ujú. donde los tienen que cumplir los padres, pues Sí, obviamente es el no tener relaciones con personas, o sea, ese tipo de cosas, o sea, esos son sí, los ahí votos como quien dice el como reglas. reglas, ajá. Ujú. Entonces, obviamente hay creo que tres. Y a esta persona se terminó inventando como cinco, Sí, todos a beneficios de ellos. Y sí. todos encubriendo las situaciones de abuso que tenía con menores. Ujú. O sea, vamos a ese punto de obviamente si hay una manipulación, si hay un lavado de cerebro para que no descubran todas las marranadas que esta persona hacía. Ujú. Porque lejos de llenarse el hocico, y le digo el hocico porque me parece un ser detestable, lejos de llenarse el hocico diciendo de que no, es que eso lo hago por Dios. Claro que no, güey. No. O sea, llegó un punto donde a lo mejor al principio sí era por ayudar a los jóvenes, pero hay un punto donde se le salió de control, o sea, le llegó el poder a la garganta hasta sentirse intocable y cometer actos realmente asquerosos. Sí, porque una cosa es, y lo que bien hacía él, era como que reclutar a esos jóvenes para sacarlos de una mala vida, porque realmente eso era lo que hacía, sacarlos de una mala vida y llevarlo a un camino de Dios donde todo es dulzura, amor y paz. Y otra Crear cosa, personas de bien, se sí, les dice. y otra cosa es de que nomás por haberlos sacado de un mundo que a lo mejor no les conviene tanto, ahora te tienen que guardar respeto y tienen que hacer absolutamente todo lo que tú quieras. No, y automáticamente, porque lo que los quería hacer, no sé si con la intención de realizar los abusos que realizó, pero él lo que quería hacer es hacerlos directamente dependientes de él. Ujú, Porque poco a poco los fue alejando de sus familias. Porque, a ver, en los congresos obviamente tú puedes ir a visitar a en este caso a tu hijo, ¿no? ujú. Entonces él lo que hizo fue poco a poco irlos alejando. De que, primero el congreso ya está, no sé, si somos de aquí, ponle que de Torreón, ahora el congreso está hacia la Ciudad de México. Uy, bueno, es un poco difícil, pero se puede, ¿sabes? Bueno, Ujú. pues ahora me lo voy a llevar hasta España y luego a Italia. O sea, como que cada vez fue alejando a sus elegidos específicamente para hacerlos más codependientes de él y obviamente así pues lavarles más el coco Ujú. y agarrarlos desde morritos, obviamente. Sí, porque es prácticamente lo que él hizo a lo largo de su vida o a los comienzos de su vida metido en el mundo de la religión. Era que él reclutaba niños, principalmente niños, porque no les servía ya reclutar gente ya grande, porque esto es un proceso que se lleva desde pequeño. Entonces, ya cuando quitas a un niño de 10, 12, 13, 14 años de su familia, pues ya no te falta mundo que recorrer para que te críen tus papás, ¿sabes? O sea, quedas como que a mitad de camino donde no estás tan maduro mentalmente y no sabes muchas cosas de la vida. Entonces, le cortas ahí el camino al niño, te lo llevas, porque también eso está muy pendejo porque obviamente él reclutaba a las personas a las que él miraba que tiene potencial. Ujú. Normalmente eran que sí es muy cerdo, pero
él sabía quién elegía. O sea, no iba a elegir a... O sea, está mal, pero no iba a elegir a un niño mocoso todo feyote con Sí. mocos aquí, todo aterrado. O sea, los que a él le gustaban, pues. Sí, realmente suena mal, pero él reclutaba a los niños que a él les gustaba. O sea, era de que, este se me hace muy bonito, me lo voy a llevar. O sea que también sí había gente que tal cual iba a inscribir a sus hijos a ese tipo de lugares, pero es que una diferencia es los que estaban en la congregación a los especiales de Marcial Maciel. Sí, o sea, una cosa es de que alguien lleve a su hijo a la iglesia y otra es de que yo voy a reclutarlos y yo escojo quién es. Sí, porque incluso en la congregación había otras personas que sus papás los llevaban, pero era como que, pues X, o sea, Sí, luego aparte este güey también... los pelaba. Pero el detalle era cuando les ponía el ojo y ya los convertía en cercanos a él de que, bueno, ahora sí me los voy a llevar para España, Sí, es que tú para tienes Italia. potencial, Ujú. tú ya das un paso más arriba. Exactamente. Entonces ya se los empezaba a hacer más especiales y es justo lo que tú decías. Bueno, ya estamos en México, estás lejos de tu familia, pues ahora te voy a llevar a España. Se los llevaba a España con otras personas y ya era de que, A un colegio de jesuitas, creo. ajá. Entonces ahí ya era cuando pasaban cositas con los niños, que luego les voy explicando un poquito más cómo era. Y era de que en la mente del niño es de que, a ver, si acuso a este hijo de perra, es de que está bien, me voy a deslindar de con él, ¿qué hago? No tengo dinero, no tengo familia, no No, ¿y conozco cómo me aquí. regreso? O sea. Bueno, la verdad no sé qué estaba diciendo, pero porque se nos cortó la cámara. Pero X, continúa, mi buen amigo Junior. Sí, o sea, en resumidas cuentas, era un hijo de perra, sinceramente. Él reclutaba a los niños, los sacaba de su contexto El que vive. Sí, en el que, sí, de su núcleo familiar. Sí, los saca, y llega a un punto donde no te queda de nada, o sea, realmente es lo único que los niños tienen y no tienen nada, o sea, no tienen otra escapatoria porque cualquier otra escapatoria, otro camino te lleva rumbo a la perdición porque no tienes nada. O sea, tampoco no es tan fácil de que, papá, mamá, pues pasó esto, vengan por mí. No, o sea, porque tampoco no son épocas muy antiguas. Es de que tendrías que escribir una carta, mandarla, que le reciba, y luego esperar a que le lleguen. O No, sea, para empezar, simplemente con que salga del lugar donde estaban, ¿sabes? sí, incluso él logró llevar de primero a los jovencitos, la primera ida a España, porque tenía un amigo El rey Franco. ajá, que consiguió que en un barco ahí fueran los niños gratis. Y se los llevó a España. Obviamente él no se fue en el barco, él se fue, creo, en avión, se fue a otros lugares. Pero consiguió, o sea, porque realmente es muy difícil llevarte a un grupo de cabrones hasta España. O sea, no está aquí luego a la vuelta de la esquina. Y es costoso. Y más en ese entonces de que conseguir dinero pues era un poquito más difícil que hoy en día. Y un niño de, así tú quieres decir, 15 años, ¿dónde va a sacar los recursos como para poder regresarse? O los papás sacar dinero pues para ir por ahí y luego regresar. O sea, no tenían escapatorio los niños. Y era lo que él Aprovechaba. aprovechaba, lo sacaba de su núcleo y quieras o no, los niños se volvían dependientes de él. Porque era lo único que tenían, o sea. Y ya ahí es cuando entra ya la psicología de los niños de que, pues es que es mi padre. Sí, le Es empiezan a una, ver como una figura paterna. sí, lo empiezan a ver como una figura paterna y de cierta manera le empiezan a ganar un cariño porque, bueno, me sacó del sufrimiento de mi casa, estoy viviendo bien, porque los lugares donde lo llevaban, pues, alberca, Sí, podías no, están muy jugar, bonitos. sí, sí, era muy bonito, entonces, pues, dice, estoy viviendo de maravilla gracias a él, y es una persona muy bondadosa, ya lo empezaron a ver como un elegido de Dios, entonces, pues, lo mejor de que los haya pasado y les empieza a tomar un cariño, o sea, ya no tanto de respeto, sino de quererlo, de tener un cariño Un aprecio muy grande. sincero, o sea, sincero, no nomás por conveniencia. Entonces, el señor empieza, cuando ya empieza a tener jerarquía, que empieza a subir escalones y a ser importante, él empieza a poner sus reglas, porque ya empezaba a hacer cositas y él quería que no lo descubrieran. Entonces, están los mentados votos, que es los que habías dicho tú, que son como reglas. Pero él de sus huevos se sacó y vamos a hacer los votos privados. Ujú. Y empezó a decirle a los niños, a los sucedidos que tiene, de que, a ver, una de las reglas es que no pueden criticar a los superiores. No los puedes criticar porque es pecado. ¿Quién lo dijo? Yo. No puedes criticar. Porque hay que tener en cuenta que estos están definidos por la iglesia. No sé cuáles son esos 3 votos,
Pero, o sea, solo hay 3 y los que este güey dijo se los sacó súper ultra de los huevos. Sí, digo, no puedes criticar a un superior porque es pecado, no lo puedes criticar. Si un superior está haciendo algo malo, no lo tienes que decir, se lo tienes que decir a alguien superior a él. Entonces, si este güey es el El más superior top, de todos. el güey que le sigue es el Papa, o sea, ¿cómo vas a ir a decirle al Papa de que este güey me está haciendo cosas? O sea, No, pero hay que explicar o sea, cuando hizo estos cambios en los votos fue cuando ya lo cacharon la primera vez. Ajá. Porque, a ver, esto es muy importante. La Iglesia Católica, el Vaticano, empieza a levantar una acta hacia la Legión de los Legionarios de Cristo. Porque ellos empiezan a recibir, ahí no lo explican bien, o no lo dicen bien, pero empiezan a investigar un poquito al padre porque ya hay rumores de, obviamente, de excederse con menores, de abuso de sustancias, porque, a ver, esta persona era un drogadicto, tal cual. Ujú. Abusaba, creo que de morfina. Morfina. Abusaba en exceso de morfina. O sea, los niños notaban que tenía múltiples, pues sí, o sea, heridas de agujas en sus brazos. Y lo que él decía era, es que es porque son los riesgos que sí. tengo que correr. Son para-". heridas, Ajá. sí, como estoy Sí, pagando los pecados suyos y exactamente. cosas O sea, así. tiene un nombre, como cuando Jesús tiene las heridas en los Ajá, dedos. sí. Pero eso. Entonces, la iglesia se da cuenta, no sé si es el Papa Pío II, no me acuerdo qué Papa Pío es, pero es un Papa Pío el que se da cuenta y dice como que, hey, pónganle Hay que ojo a esta ponerle ojo. persona. Ujú. Exactamente. Entonces, obviamente, lo empiezan a checar, mandan a investigadores privados del Vaticano a interrogar a los niños de cómo se comporta con ellos, obviamente. Los niños, obviamente, manipulados psicológicamente, no dicen nada. O dentro de lo que ellos piensan, no dicen nada. Pero obviamente el Vaticano rápido se dan cuenta que no hay algo raro ahí y que no están haciendo Sí, todo porque bien. si el Vaticano se dio cuenta es porque se corrieron los rumores de que ahí pasaban cositas. Entonces, si se corre un rumor es porque pues hay cola que le pisen. Entonces, si tú mandas a un grupo de investigadores, empiezas a interrogar a 50, 100 niños y los 50, 100 niños te dicen, no, él es un santo, empiezas a ver raro. De huevo tendría que haber uno que dijeran de que, bueno, pues no le tengo tanta Sí, o sea, confianza. no me cae tan bien. Sí. A veces se pone mamón. Y fue así. porque le empezaron a decir los mismos de, no Maciel, sino unos sucesores de que, a ver, van a venir unas personas del Vaticano que no quieren al padre Maciel, Ujú. quieren que él... Si lo quieren como que sí es sabotear o Sí, así. lo quieren hacer quedar mal. Entonces, le van a hacer preguntas. Ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran decir. Pero tengan en cuenta que si dicen cosas malas de él, capaz y ya... Y no lo quitan. Sí, no lo quitan. Entonces los niños ya decían de que, a ver, sabemos que este cabrón está haciendo cosas malas. Pero si nosotros decimos de que está haciendo cosas malas, pues a nosotros también nos va a perjudicar. Porque de cierta manera, tú como niño sabes de que si hay un grupo de amigos que tienes y tú dices algo malo, porque para ellos Sí. estaba mal decirlo, porque es un pecado. Sí, ya desde el momento en que dudan si decirlo o no, ya ahí hay algo. Sí, porque dentro de su cabeza inocente es de que, a ver, me están diciendo de que si yo acuso a un superior es un pecado, yo no quiero ser un pecador, o sea, Jesús me va a castigar, Dios me va a castigar. Entonces ya se quedan de que, es que, ¿qué digo? Y pues no les queda de otra más que mentir. Mentían de que no, pues sí, es muy buena persona, es como un padre para mí. No, incluso decían que era el elegido, algo así empezaron a Sí, decir. él mismo se autonombraba como el elegido de Dios. Yo soy un elegido de Dios y por eso soy el mero mero. Entonces ya desde ahí empezaban como que abusos psicológicos y abusos de las otras maneras con las personas. Igual, esta persona les decía a los niños de que no podían decirle a las personas de que sufren abusos porque es un pecado. O sea, no puedes decirle a alguien más que está siendo abusado porque eso es un pecado y los pecados los castiga Dios. Ujú. Entonces es que... Y ahí a mí se me hace muy, muy pendejo porque... Y no digo por él o por los niños, sino tanto por la religión. Y esto ya va a ser mucho tema de controversia, pero es que realmente a mí no me cabe en la cabeza. Yo sé que van a salir unos cuantos ahí religiosos, me van a dar una explicación, pero es que tú como Dios todopoderoso, ¿cómo vas a permitir que pasen cosas así en tu iglesia? O sea, realmente son cosas que yo me pongo a cuestionar, es
¿por qué permites? O sea, ¿por qué? Deja tú, a mí lo que más me choquea, deja tú que Dios deje o no que haga esas cosas, ¿no? Porque yo digo como que, o sea, al menos pienso yo de que, a ver, no creo que Dios baje y te diga, hey, hijo de tu puta madre, te estás Ujú. pasando. Pero a ver, güey, si tú, encargado de la iglesia, estás consciente de lo que está pasando ahí, está mal, ¿por qué no haces algo? O sea, ¿por qué encubrirlo? Es a Ujú. lo que yo no, o sea, dejando de lado de que Dios te castigue o no, ¿por qué tu persona física, consciente y ya adulta, encargada de ese tipo de cosas, me refiero al Vaticano, Ujú. si ya sabía que, bueno, ojo, es muy importante, el Vaticano sí tomó represalias, pero todo cambió cuando entró otro papa. Otro papa. Entonces, ya había tomado represalias, a esta persona la alejaron, específicamente levantaron un acta donde decían, no lo, sufre abuso de sustancias, abuso de menores, no lo dejen cerca de menores ni de niños. Ujú. Bueno, de menores ni de mujeres. Sí. Porque se sabía que había esas cosas. Ujú. Pero tú como papa, quien tú seas, y me refiero a Juan Pablo II, porque Juan Pablo II fue un encubrimiento asqueroso, Sí. sinceramente. O sea, si tú, y es lo que no me entra en la cabeza, o sea, si tú te metes tanto a Dios en el alma y tú es que Dios, y hablo en general, porque me ha tocado personas que no, y van a la misa todos los domingos y se pegan el pecho de que yo, Dios, he pecado, no sé qué. Y luego sales de misa y eres un mierdas. Es lo que a mí ¿De qué no... chingados te sirve meterte tanto en la puta cabeza a Dios y decir es que Dios esto? Si al final de cuentas sigue siendo una mierda. Sí, es lo que yo siempre he dicho. O sea, es obvio que lo que Dios, Jesús, lo que tú quieras decir, lo que Él quería o quiere es de que en el mundo haya paz y amor. O sea, que haya bien, que no haya personas. Obviamente va a haber cosas malas, pero obviamente cosas así no. Y es como tú dices, hay muchas personas de que nomás por sentirse, soy católico y voy todos los domingos a la iglesia, ya por eso se van a hacer un pan de Dios. Realmente no, o sea, lo que Dios quería no es de que vayas a misa, sino que seas una persona de bien. Y lo que digo, yo no necesito una religión, no necesito creer en Dios, creer en la iglesia para ser una persona buena. Yo voy a ser una persona buena porque yo sé que eso es lo que está Es lo bien. correcto. No necesito yo una religión que me diga que tengo que ser una persona buena, no necesito. Y hay personas que predican eso y son completamente lo contrario, son unas mierdas. O sea, y es, o sea, si es el representante más top, por lo menos en México, de la religión católica, y es un hijo de perra, ¿qué no te espera de otras personas? O sea, es el peor representante. Y a mí de verdad lo que me choquea, o sea, es que el Vaticano, que a ver, sabemos que el Vaticano encubre este caso y miles Sí. de casos. Sí, O sea, y simplemente lo único que se delimitan a hacer es, ay, cámbienlo de iglesia, en el caso de los padres, ujú, cámbienlo de iglesia y aléjenlo de los niños. sí, Es como que no, a ver, espérate, güey, o sea, lo que está haciendo directamente es un delito. O ujú. sea, ¿cuál cámbialo de iglesia y aleja a los niños? Levanta un acta, pon una denuncia y mándalo al bote. O sea, Tal porque cual. el hecho que sea padre no le da el derecho de ni madres. Sí, no es de, O sea, de es ni bendito. madres. No, Sí, o ¿cuál sea, pinche bendito? no es como que de. Y no sé, o sea, no es como que yo diga de que, bueno, ahora soy padre, pues puedo hacer lo que yo quiera y voy a hacer miles de cosas súper malas. Al cabo Dios me va a perdonar porque Sí. soy padre y profeso su palabra. Sí, Claro que no, o sea, sí, claro que realmente es no. una pendeja. Y lo digo por ti, persona, si tú eres esas personas que se mete a Dios en el alma y piensa que con ir a confesarte después de que hiciste chingo de cosas horribles, piensas que ya vas a estar salvado, te voy a decir una cosa, para empezar no te vas a ir al infierno porque el infierno no existe. O sea, el infierno directamente no existe. Lo que yo espero y ojalá es que la vida te haga pagar cada una de las cosas horribles que has hecho en esta vida. Y espero que este cabrón también le haya tocado pagar cada una de las cosas horribles que ha hecho en esta vida. Porque lo que hace no está bien, mi bro. Y no te puedes justificar simplemente con decir, es que Dios. No, o sea, no. O sea, créeme lo que Dios o Jesús no eran las cosas que vinieron a profetizar cuando vinieron. Sí, ¿Sabes? realmente. Y muchas personas se podrán decir de que qué era lo que hacía. O sea, este hijo de perra, porque no tiene otro nombre, era de que ya cuando era de noche, obviamente los niños se iban a dormir a oscuras. O sea, no era de, ay, sí, ponte a jugar a Sí, la no, tablet. tampoco no es como que ni siquiera había focos. O sea, era Sí, como que lamparitas y sí, todo. ni de que, pues vamos a jugar a algo. O sea, era de que te ibas a dormir y ya es la hora de dormir y es a dormir. Y pues él mandaba a hablar a ciertos niños que eran elegidos, Sus o sea, preferidos. los preferidos, de que lo fueran a socorrer.
porque él pues ya sabía que se drogaba y él decía que esa droga era para calmar el dolor porque él tenía una enfermedad muy fea. La próstata, algo así, ¿no? Sí, Dijo, que ¿no? tenía una enfermedad en la próstata, entonces tenía muchos dolores muy feos y les decía de que, ¿sabes qué? Es que necesito que me des unos masajes pues para calmar el dolor porque yo no puedo. Y pues les decía, ¿sabes qué? Pues que los masajes son, ¿sabemos dónde? Y les decía a los niños, es que mira, déjate explico cómo se hacen los masajes. Y a los niños les abrochaba el pantalón, les empezaba a tocar sus partes, les decía, mira, quiero que el masaje me lo hagas así. Y evidentemente eso está muy, muy, muy Está muy mal. enfermo. Porque, o sea, es obvio, no hay que explicarlo por qué. Y los niños, pues es que obviamente le decían de que, oiga, pues es que eso está mal. No, pues es que estás haciendo un favor a mí, o sea, me estás Exacto. ayudando, al contrario, estás ayudando al prójimo, que es lo que predica, pues Dios. No, al contrario, sería malo que no me ayudaras teniendo yo sí, o sea, recurriendo a ti y tú me mandas a la chingada, pues estás Güey, haciendo eso es mal. lo que me neta me da coraje, o sea, o sea, me choquea tanto que una persona o sea, eso es lo que me molesta, neta. O sea, porque yo, a ver, yo creo en Dios, sinceramente. Yo sé que hago cosas mal, obvio, porque créeme que no hay ninguna persona que haga todo exactamente bien, ¿no? Pero hay de cosas a cosas, ¿sabes? Como, o Sí, sea, que te metas a Dios tan en el alma y que ya lo utilices para justificar tus actos, que para empezar era una persona inocente, que para ese entonces que tendrían como 10 años, sí, de máximo 11 10 a... 12 años, Sí, y todavía ahorita te lo paso que ya saben qué es, porque ya sí. ahorita están más despiertos, ¿no? Pero en aquellos años no tenían su actividad sexual tan desarrollada para ya saber que directamente lo estaban porque es lo que estaban haciendo, ¿no? Ujú. O sea, y todavía decirle, no, es que a Dios le gustaría que hicieras esto Ujú. porque me estás ayudando, güey, qué Sí, luego aparte lo marrano, qué condicionabas de que cerdo. si me ayudas está bien, si no lo haces es un pecado. Entonces ya estás ahí jugando con la mentalidad del niño de que, o sea, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, si no lo hago, soy un pecador, o Dios me va a castigar, me va a odiar, No, me soy voy a ir lo al peor. infierno, porque era el miedo de la mayoría de los niños, me voy a ir al infierno. Sí, Porque ya te mentalizaban a, es que si haces esto mal te vas a ir al infierno, bla, 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 bla. O sí, sea, era era lo como que que, y él mismo le decía de que es que si tú no lo haces, estás haciendo un mal, eres un pecador, me tienes que ayudar. Y era lo que hacía, y no nomás con uno, con muchos. O sea, creo que hubo un estudio que hizo una página y eran de aproximadamente 60 abusos. Pero yo no dudo que hayan sido no, más de claro, 60. obviamente, y los que no supieron. Y los que no supieron, porque también afuera de la iglesia hizo muchísimas cosas. Y estoy seguro que fueron más de 60. O sea, Pues de verdad, ese señor, fuera de los abusos de los menores, era un enfermo total. O sí, sea, total. O sea, estaba de plano mal. Su infancia no lo justifica para nada lo que hizo. para nada. O sea, porque creo que lo llevó a otro límite. O Sí. sea, de verdad, era... No, o sea, de verdad, me parece un ser simplemente repugnante. Yo creo que más que, en este caso, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Qué? Una congregación ya Ujú. estaba más cerca de ser una secta. Sí. O sea, porque ya a tal punto, porque a ver, pongámoslo claro, ¿no? En la iglesia siempre lo más alto es Dios. Sí. O sea, siempre. Se supone que no debe haber ninguna persona que diga, "Ah, yo soy más que Dios". Pues bueno, esta persona se acercaba, nunca lo dijo, pero se acercaba mucho a decirlo. O Sí. sea, era tanto su ego, su quererse enaltecer su persona, su ser, que literalmente, o sea, esto es real. Incluso mandó a hacer como que a resaltar sus atributos, por así decirlo, un escrito donde, oh, el padre Maciel es esto y es lo otro y es lo otro. Y como era muy amigo del Papa Juan Pablo II, pues a escondidas, o más bien sí que se dieran cuenta, le dijeron como que, fírmalo aquí, no, porfa, es algo X. No, Simón, lo firmaron. Después publicó una carta donde supuestamente el Papa había afirmado muchísimas cosas enalteciendísimo la personalidad de este güey. O sea, diciendo que no, casi que es casi un nuevo elegido. Ajá. Cuando obviamente era falso. Y todo para satisfacer su ego de decir, es que soy una Sí, verga, para güey. dar en la madre, porque ya, o sea, ya cuando pasan estas cosas, es obvio que no se puede callar del todo y empiezan a recorrerse de rumores, empiezan a hablar mal de él, incluso, ya empiezan a salir noticieros. Pero a ver, primero continuamos con los abusos. O sea, hace estos abusos y luego ¿qué va pasando? Sí, o sea, tal cual, era de que cometía, ay, güey.
los abusos estos de que los niños les decía de que es que me tienes que ayudar, son dolores. Obviamente él hacía tocamientos, luego los niños a él para sanar sus dolores. Incluso también de cierta manera los ayudaba, los niños le ayudaban a él para seguir tal cual. Porque era Sí, de los que... mandaban a comprar. Ajá, sí, los la mandaba a morfina. comprar, incluso, pues no sé, la liga o cosas así. Ya los hacía parte también cómplices de todas las cosas que hacía. No, y que incluso las farmacias, porque aquí estamos dando un saltillo, porque primero empezaron el comienzo de los legionarios de Cristo, empezaron en España, o sea, se llevó un grupo selecto de personas mientras él hacía negocios aquí en México o así, conseguía bienes. Obviamente fue comprando lugares de que, bueno, ahora voy a comprar un edificio en Italia, ahora Sí. otro en España, en México voy a comprar terrenos, etcétera, etcétera. Y conforme a esos terrenos fue formando más escuelas de los legionarios de Cristo, ¿no? Entonces ya tenía de que uno en España ya propia, porque primero, la primera vez que llegaron a España, los corrieron, Sí. los jesuitas los corrieron porque ya se Ya se sabía. dan cuenta de lo que Ajá, hacía. exactamente, ya se sabía lo que esta persona empezaba a hacer. Entonces los corren, entonces ya es cuando esta persona, ya con los bienes que había juntado, compra un edificio en España, hace la de Legionarios de Cristo y lo se va a Italia, hace otra y empieza así a recorrer, ¿no? En este punto en el que vamos, donde lo cachan con lo de la morfina, este tipo de cosas, de los abusos, eran cuando estaban en Italia, Ujú. que ya directamente el Vaticano le echa un ojo y lo excomulgan. Dicen, ¿sabe qué? Esta persona no puede realizar ya más ese tipo de cosas porque ya vimos que es un enfermo, vaya. Sí. Entonces, esta persona se va a África y ahí es Ah. cuando que llega a su punto más bajo, casi el punto de ya de apalmarla, ¿no? Sí, porque van a Marruecos, creo que A era Marruecos, Marruecos. sí. Y habla uno de sus elegidos de que, ¿sabes qué? Necesitamos ir ahí. Y se hospedan en un hotel. Dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a conseguir como puedas, a donde sea. Obviamente, eran recetas. Necesitas que ir a conseguir en una farmacia donde tú quieras. Obviamente, si te dicen de que no, ten dinero, pues para que sobornes. O sea, ya pones a los niños a sobornar, a hacer... Y obviamente los niños saben que eso es algo ilegal, porque ¿por qué vas a estar pagando No, para que incluso te las den algo? farmacias ya no les querían vender. Sí, O sea, ya porque ya sabían de sí, con o sea, quién se daban venían. cuenta de que ya van 5 veces a la semana que vienes por esto, pues no es... O sea, aunque venga una receta que es para uso medicinal, un doctor no te puede recetar toda esa cantidad para ti solo porque No, y sí, estamos ¿no? hablando que, no sé, la verdad no sé esas cantidades exactas, pero ponle que una caja tenía 20 ampolletas, ¿no? Ujú, Pues esas 20 ampolletas se las inyectaba en menos de 10 minutos o una hora. sí. O sea, este güey estuvo muy cerca de morir muchas veces. Sí, porque... Desafortunadamente no se murió en esas veces, pero sí Y estuvo no, y cerca de hasta eso morir. te das cuenta de la personalidad tan distinta que tenía él y los niños, porque cuando fueron a Marruecos, que se quedó a hospedar con el... No recuerdo muy bien el nombre, que es la persona que Ujú. sale de Sí, testigo, ajá. como el protagonista, como quien podría decir, de que Maciel se va a bañar, a tomar una ducha caliente, y el niño está viendo la tele y ve que empieza a salir agua del baño. Entonces, pues él, curioso, va y abre la puerta y ya mira a Maciel metido en la Sí, ya bañera, casi ya ahogándose. ahogándose, y él llega y le salva la vida. O sea, literalmente llega y le salva, a pesar de todo lo que le hizo, todo lo que le hizo sufrir, los traumas, ya involucrarse en compra de medicamento ilegal. A pesar de todo eso, él de buen corazón va y le salva la vida a la persona que le Y que destruyó la estamos suya. hablando que esta persona ya tenía como unos 16 años, ya estaba consciente, obviamente, de lo que implicaba que le hacía hacer esta persona, perdón. Perdón si escucharon mi erupto, pero ya estaba consciente de las cosas que le hacía hacer esta persona y todavía pese a eso, lo ayudó Le salvó la vida, o sea, sobrevivir, realmente le exactamente. salvó la vida. Y lo que él utilizaba de chantaje con los niños cuando ya eran un poquito más grandes o ya se dan cuenta de que eso no está bien, era de que, no, es que, ¿sabes qué? Como que los gratificaba. De que, guardaste silencio, ¿sabes qué? Ya vas a brincar un nivel Te más, voy a ya ascender. te voy a ascender, ya vas a tener más poder. O ya te voy a mandar a España, ya te voy a mandar acá. Entonces los niños decían de que, bueno, entonces no hice algo malo, hice algo bien. Y por lo tanto ya me ascendió, entonces estoy haciendo las cosas Entonces, bien. aquí también hay que tener un contexto muy importante que esta persona, lejos de los legionarios, empezó a formar un imperio por todo el mundo. O sea, no solo fue en México, fue en España, fue en Italia, fue en Estados Unidos, fue en muchas partes de Europa y de América Latina, donde esa persona empezó a formar tal cual
una empresa, o sea, porque ya empezó, obviamente, para generar dinero, pues empezó a hacer escuelas, empezó a hacer universidades, empezó a hacer, no sé, o sea, cosas así como privadas para poder sacar recursos y así, tal cual empezó a formar una empresa. Sí. O sea, de que ya tenía, por ejemplo, esta persona, el protagonista, que le llamamos nosotros, no recuerdo cómo se llama, el protagonista ya lo mandan a Estados Unidos a ser como que el jefecillo de esa área, todo ¿no? ese, de Que toda no me esa área. acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, o sea, lo mandan a ser jefecillo. Pero esto para que tengan en cuenta que ya Maciel tenía muchísimas propiedades en todo el mundo. O sea, Sí. en todo el mundo tenía escuelas, tenía universidades, tenía todo, todo, todo. O sea, ya estaba muy bien parado económicamente. Pero bueno, a pesar de las drogas, los abusos, el imperio que empezó a formar, pues no se conformó solamente con eso, sino que ya empezó a vivir una doble vida. Una doble vida de lujos. Porque realmente ya era de que si tenía que ir a España, pues ustedes váyanse como puedan en un barco, yo me voy en primera clase. O sea, se empezaba a dar lujos que no le convenían. O sea, desviaba fondos para él poder irse en primera clase. Se hospedaba si iba, no sé, a Estados Unidos, eran los mejores hoteles de Estados Unidos. Si iba a Roma, los mejores hoteles de Roma. Se empezaba a dar ya una vida de lujo. Eso a vista de la iglesia, pero no vista de la iglesia era de que de repente viajaba, ya sea, eran más o menos en los años, aquí lo tengo. En los 90, ¿no? Sí, más o menos en los 80 y en los 90. Fue cuando se empezó a ir a Ciudad de México, a Tijuana o a lugares cerca de, bueno, dentro del país de México. Y pues llegaba y se hospedaba en un hotel. Obviamente no decía que era el padre Maciel, decía de que Porque en ese entonces ya era conocido, cabe recalcar. sí, ya era conocido. Él se hacía pasar por Juan, ¿no? Juan Rivas o José González. Era el que decía, no, soy Juan Rivas. Y se hospedaba en un hotel, obviamente pues, no le pedían muchísima documentación. Ah, sí está bien, aquí está el dinero, quiero tal habitación y ya. Llegaba, guardaba sus cosas, se vestía, se bajaba y empezaba a andar por la ciudad. Obviamente ya con otra identidad. Iba a bares, iba a cantinas, iba a restaurantes, iba a bailar, El tubo, güey. Bueno, pues también, o Iba sea, también a Table Dance. sí, o sea, pues también iba, o sea, hacía todo lo que se hacía en una vida nocturna. Obviamente se iba a ciudades donde la vida nocturna era potente, no se iba a ir a una ciudad aburrida. Y pues obviamente hacía cositas que un padre, un sacerdote pues, no debería de hacer, porque no está bien visto en la iglesia. Ya sea solamente para seducir mujeres o para otras A ver, cosas. que eso nosotros no lo vemos mal. Porque al final de cuentas es un hombre haciendo su vida normal. Ajá. Que yo siempre he estado de acuerdo. Y yo siempre estoy en desacuerdo, perdón. Que me parece mal la idea que no nos permitan a los padres o así tener familia. Porque Ajá. pues, creo que no tiene nada de malo. O sea, no creo que Dios haya dicho como que, hey, no, ustedes no tengan familia. Sí. ¿Sí? Pero, obviamente, a ojos de la iglesia, todo lo que esta persona hacía era malo. O sea, se iba tal cual a tuburios, se iba a table dance, se iba a lo mejor hasta de vez en cuando contrataba una mujer de la vida galante. Ujú. O sea, a ver, estamos hablando de la persona más importante religiosa en México. De repente que te empiezan a hablar que hacía esas cosas que era como que, o sea, está Raro. extraño. Sí, o sea, yo también, y no es un pensamiento de ahorita, sino de ya de muchos años, desde cuando estaba chico, de ¿por qué no les permiten tener familia? ¿Por qué no pueden tener una esposa? ¿Por qué no les...? No, y realmente ahorita, no sé si alguien lo vaya a querer explicar, realmente no entiendo por qué no. O Es sea, uno de no, los votos. sí, pero o sea, yo sé que es como una regla de la iglesia, pero yo no le veo nada de malo, o sea, ¿qué pierde si tiene familia? O sea, no... Es que se supone que no pueden tener familia porque le dan su vida a Dios. O sea, Es más, déjate lo consulto en ese momento. sí, o sea, me puedes justificar todo lo que tú quieras, pero realmente para mí no se me hace muy feo. O sea, ¿cómo no vas a permitir que un padre tenga familia, pero sí permites y encubres que el hijo de su perra madre tenga abusos? ¿Te salió? Sí, esperen. Me refiero a pareja, amigo. Los padres religiosos. Sí, porque sí sabía yo de que le dan su vida a Dios, pero realmente a mí sí se me hace una pendejada. Se me hace muy innecesario. Mira,
La razón por la que no se puede tener pareja, esposa ni familia se debe a una norma de la Iglesia Católica llamada celibato. Es el famoso celibato. ¿Qué es el celibato? Una promesa que hacen los sacerdotes de no casarse ni tener relaciones de pareja. Lo hacen como signo de entrega total a Dios y a la comunidad. La idea es que al no tener esposa e hijos, el sacerdote puede dedicar todo su tiempo y energía a servir a la iglesia, atender a los fieles y cumplir sus deberes pastorales. Básicamente es por el celibato, o sea, no puedes tener familia, precisamente por lo que te decía, porque tienes que entregar en cuerpo y alma a Dios, no puedes tener otras responsabilidades. Sí, o sea, entiendo en esa parte. No, Pero, no es o sea, nada entendible, güey. entiendo que lo hacen porque es como una regla de la religión, o sea, lo entiendo, pero es una pendejada. ¿Cómo no pones de regla no abusar de los niños y si conoces a alguien que lo hace, meterlo a la cárcel? O sea, ¿cómo no pones de regla eso? O sea, se me hace una pendejada. O sea, las reglas son unas Totalmente, o pendejadas. sea, es una mamada que no permitas que, insisto, yo no le veo nada de malo, o sea, que un padre tenga una familia, tenga una esposa, tenga hijos, pero sin embargo, sí encubres abusos a menores, ¿sabes? O sea, es como que, ¿con qué Abusos. doble vara mides eso? O sea... O sea, sí, ¿no? o sea, no permites eso, pero sí permites abusos, sí permites drogadicción, sí permites lavado de dinero, sí permites vínculos con personas no tan buenas, o sea, es una doble moral muy cabrona que yo sinceramente me fui dando cuenta y dije, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. Muchas personas podrán seguir creyendo lo que les dé su gana, pero yo con estas cosas es las que yo digo, no estoy de acuerdo con la iglesia. Por dos. O sea, primeramente con la iglesia y ya en segunda instancia la religión. Porque sigo y sostengo, tú como ser todopoderoso, ¿cómo puedes permitir esto? No, O sea, incluso hasta mismo Dios tuvo hijos. ¿Sabes sí, cómo? o sea, Es como que, o sea, yo entiendo a lo mejor que es para dedicar todo el tiempo a la iglesia, ¿no? Pero, a ver, no veo nada de malo, o sea, es tal cual como si fuera un trabajo, o sea, hay padres de familia que tienen una familia, que sin embargo tienen un trabajo y procuran no, también luego su trabajo aparte, de misma manera que procuran su familia. siento yo que eso puede, obviamente no digo que sea justificado, pero Pero puede detonarlo. puede que, entonces toda mi vida no voy a tener relaciones, pues de cierta forma te orilla a hacer pendejadas, realmente. O sea, es como hemos dicho en muchos capítulos de que las reglas están para romperse. Tú cuando a un niño o a una persona le pones una regla, pues como que le llama la atención de romperla. O sea, te orilla más a... Si tú le dices, jamás en tu vida vas a volver a tener relaciones, algo que es natural de una persona, o sea, es ley de la vida, te tienes que reproducir, pues es de que de cierta forma vas a llegar a un punto que vas a cometer una pendejada. O sea, no está justificado, pero de cierta forma te puede orillar a hacer cosas. E incluso, por si de repente me van comiendo, es que me da vergüenza que me escuchen. Pero incluso, si no lo haces, tu mismo cuerpo, tarde o temprano te va a obligar a hacerlo, ¿sabes cómo? Porque tarde o temprano vas a tener, porque va a decir, cabrón, o sea, no hemos eyaculado, este güey no está reproduciendo, se nos va a morir. Sí. Entonces tu cuerpo eleva tu testosterona, tus hormonas, a todo lo que da, para que busques cómo reproducirte, porque a ver, o sea, esa persona no está reproduciendo. ¿Qué está pasando? No es natural. Entonces tu cuerpo mismo te obliga a hacerlo y vas en contra de tu naturaleza de ser humano, que al final de cuentas es la función principal de un ser humano, reproducirse para no extinguirse, ¿no? Sí. Sí, Entonces, porque pues, incluso hasta muchos médicos han dicho de que la masturbación en los hombres es meramente natural porque sí, es ley de la vida, tienes que desechar eso, no puedes tener ahí todo guardado. Que es muy contrario a las mujeres porque pues ellas tienen su menstruación y pues se arrojan ahí. Entonces es algo, es como si, supongamos, o sea, es un ejemplo muy burdo de que, imagínate que fuéramos animales, que fuéramos perros. Agarra tú un perro, o sea, macho, y que jamás tenga relaciones, obviamente la primera perra que no, y encuentre se va a volver loco. se vuelven loquísimos cuando, Sí. cuando los abstienen así, de repente andan así todos pinches cachondos Hasta que con van un y... peluche y, o sea, es lo mismo que pasa con los hombres. O sea, si tú lo abstienes a tener esas cosas, o sea, no lo justifica y no quiero justificarlo, la neta es una pendejada, pero no permites unas cosas que pueden teorías ser... a que pase eso. Ajá, no permites que hagan cosas que normalmente no están mal, pero sí permites que haga otras cosas. Realmente a mí ya ahí es donde no me gusta tanto la religión. Y siguiendo con el tema de la doble vida, en una ocasión él fue a un restaurante
la mesera que lo atendía, pues era una muchachita, era joven, tenía, creo ya, no me acuerdo si ya era mayor de edad. Sabes que tomé tu coca. Pendejo, ¿por qué agarras mi coca? ¿Tú recuerdas si ya era mayor de edad? No, tenía como unos veintitantos. Tenía como unos veintitantos. Y este güey ya tenía como 40 o 50. Sí, sí, ya era mayor de edad, porque incluso ya tenía un hijo, ¿no? No, son todos los hijos de él. Sí, bueno, Ujú. entonces era una muchachita que era joven. Estamos hablando de unos 18, 19 años. Creo Sí. que 19. Sí, como dicen, ya era mayor de edad, Ujú. eso sí. Y pues él la empezó a cortejar, empezó a hablar de ella, pues qué esto, no, pues esto, vivo mi trabajo aquí pues para ganarme la vida. Y pues él de cierta manera tenía recursos, bueno, no tenía recursos, pero de cierta manera hacía para desviar y tener dinero. No, pues mira, yo soy un hombre de negocios, un empresario. Y de cierta manera le empezó a endulzar el oído. Y no de que dijo, ¿sabes qué? Te voy a sacar de trabajar. O sea, No, y sí. aparte que le planteó la idea que él estaba buscando una mochita como ella para tener familia porque él no había Ujú. podido tener familia, que era divorciado, que nunca se le hizo tener un hijo. O sea, le llenó la cabeza para Sí, le convencer a esta endulzó el muchacha. oído. Obviamente, pues siendo 19 años, llega una persona de no tan mal ver en ese entonces, y Ujú. aparte que no conocía su contexto de que era padre, te dice de que, pues hoy tengo tanto, y se ve que tiene dinero, entonces Sí, o sea, conmigo es no muy vas a fácil batallar. caer. Ujú. O sea, y no, no más. O sea, hasta hoy en día, personas, si a una mujer se le acerca a un hombre así, o sea, sí es muy fácil de que diga, bueno, yo no voy a estar batallando tanto. Y fue lo que pasó, o sea, la sacó de trabajar, se la llevó a otro lado, obviamente. Igual con los niños, la sacó de su contexto socioeconómico, se la llevó a vivir a otro lado, dijo, mira, aquí vas a estar, yo soy un hombre de negocios, tengo que salir de repente a ciertos lugares, pero a ti no te va a faltar nada. Obviamente tuvo 3 hijos con esta muchacha, no les va a faltar nada a mis hijos, incluso los visitaba y él, o sea, los hijos decían que él era Un muy buen padre. era estricto, pero muy cariñoso, o sea, sí era de que, o sea, no era frío. Qué cagado, o sea, ¿cómo tienes el descaro de ser padre? Me refiero a ser padre de familia y hacer las marranadas que hiciste, güey. Ujú. No sé con qué ojos y con qué cara puedes ver a tus propios hijos, de Sí, la verdad. verdad, sí. Y sí, o sea, realmente fue un buen padre de familia hasta cierto punto, o sea, ahí sí, bueno, sí y no, porque nunca los desamparó, siempre vio por ellos, los visitaba, dinero, no les faltaba absolutamente nada, vivían de cierta manera pues bien, no batallaban. Y ya pues él salía que a Roma, que a esto, obviamente a sus hijos y a sus esposa, no, es que son negocios, tengo que salir, así soy yo, es mi trabajo. Y pues ellos no sabían nada porque no es como ahorita de redes sociales o lo que tú quieras o te marco Sí, para ver no, dónde o sea, está. antes estamos limitados a televisión y periódicos. Sí. Y fue justamente lo que detonó que se dieran cuenta de esto, porque ya fue cuando... Ay, no me acuerdo quién fue el que mandó a hacer lo de las revistas, pero total, el punto fue de que ya era Sí, tanto... no, lo que pasó es que precisamente el protagonista este que estuvo con él mientras fue sobredosis, el elegido desde toda la vida del padre Maciel, primero que nada, él al ver que ya era tanta corrupción y era tanta marranada donde él estaba trabajando, Ujú. él como una persona decente dijo, ¿saben qué? Yo no quiero pertenecer a esta madre. Ya más grande, Ya obviamente. más grande, obviamente, ya tenía sus 20 y tantos años. Entonces él dijo, yo no quiero pertenecer a esta madre. Le mandó una carta al padre Maciel y dijo, ya no voy a pertenecer aquí, simplemente o sea, voy a presentar mi renuncia y es todo. Este güey le dijo como, no te vayas, te ofrezco esto y esto, ya no quiero Sí, saber le dijo, nada. sabes que ya no quiero ser parte de nada de lo que tengas que ver tú, Exactamente. porque ya ni de la legión, o sea, de nada. De nada. Consecuencia, el padre Maciel lo amenaza, porque obviamente esta persona sabía todo lo que el padre Maciel hacía detrás de. Entonces, obliga a esta persona a hacer una carta con todas las actividades ilegales que había hecho esta persona. Las distribuye en ciertas partes estratégicas que están escondidas por si alguna liga pasa algo, pues que salgan a la luz. Ujú. Entonces, obviamente, el padre Maciel, pues pues sí, o sea, está como que de cierta manera agarrado de los huevos de no hacerle algo, porque si le hace algo, porque tal cual se lo dice textualmente esta persona, de que yo tengo otras maneras para hacerte desaparecer. Sí, o sea, Lo podrás amenazó. matar, Ujú. como bien dicen, podrás matar al mensajero, pero no el mensaje. Exactamente. Entonces, esta persona, pues, llega al punto culmine cuando les digo de la carta esta de Juan Pablo II. Cuando a Juan Pablo II supuestamente hace esta carta elogiando al padre Maciel y sé qué. Ujú.
Entonces ya esta persona dice, ¿saben qué? Ya, o sea, esto es mucho, o sea, hay que parar con esto. Contacta a un periodista que ya previamente estaba haciendo una nota de esto. Este periodista contacta a más, a más Imprentas. afectados, ajá. Ajá, No, a sí. más afectados y ya lanzan una nota completa del padre Maciel, que fue en Estados Unidos, pero no tuvo tanto Sí, tanto alcance revuelo. porque no era tan conocido. Exactamente, el problema fue en México. Una empresa de México, que la verdad desconocemos el nombre, rehace la nota y es cuando salen todos los Sí, noticieros salen de en la México. portada. O sea, Y es sale- cuando la familia identifica como que, cámara, güey, o sea, Sí, ¿qué porque obviamente no es como ahorita de que ya es muy raro alguien que compre periódico o revistas. Ayer era de que todos los días, Sí, pero temprano, para las tienes que comprar el noticias. periódico para saber qué está pasando en el mundo. Entonces compran esta revista. Obviamente la esposa de Maciel ve el rostro de su pareja, el padre de sus hijos, de quien la salvó de vivir mal, que ve, o sea, normalmente, pero no con el nombre de Juan, sino con Maciel, y Marcial Maciel. que es un sacerdote que abusó de niños. O sea, imagínate poniéndote en el zapato de ella, No, te quedas pues. choqueado, o sea, no sabes qué pedo. Obviamente ella pues le dice de que, oye, están saliendo revistas con tu cara diciendo que eres Maciel y que hiciste esto, esto y esto y esto. Yo empezó a decirle, no, ¿sabes qué? Es que son, me quieren sabotear. Son malos de la iglesia que me quieren perjudicar. Que por Manda mi-". a mis hijos a comprar todas las revistas Sí. que haya. Uno de los hijos se pone en contacto con él, le dice, ¿sabes qué? Ahí te va dinero, compra absolutamente todas las revistas y deséchalas. Obviamente el muchacho, porque ya era un poquito más grande, era el más grande de los tres, va y compra las personas a hacer, pero ¿para qué quieres tantas revistas? No, no, pues nomás Nada más démelas, güey. las vendí, las compraba y se deshacía de ellas y pues realmente, o sea, que es choqueante estar comprando revistas donde tu papá sale que es esto, o sea, y realmente tú ya te das cuenta de que no es lo que él era, lo que tú pensabas que era, porque incluso ya tiempo después, el hijo más grande salió a declarar que no solamente hacía esas cosas, sino que Maciel abusó de él y de otro de los hijos. O sea, No mames, güey. no se compadeció nomás de abuso con los jovencitos de la iglesia, sino de sus propios hijos de sangre. O sea, abusó de dos de Hijo de sus perra. propios hijos de su sangre. O sea, ya te das cuenta de que, es lo que te digo, no sé si estos abusos te han contado entre los 60, que supuestamente son, pero si no tuvo piedad de sus propios hijos, ¿qué nos espera de otras personas? Y ahí fue donde ya ni su familia le creía. Ya desde ahí su esposa ya no supo qué pensar de él. Sus hijos muy decepcionados de su padre porque sí lo tenían catalogado como un hombre bueno. Y para esto cabe recalcar, el Vaticano estaba enterado de todo junto con el padre Juan Pablo II en aquel entonces y simplemente decidieron callarse la putísima boca. ¿Por qué? Porque obviamente la iglesia mueve más el dinero que aportaba este cabrón que cualquier otra cosa en el mundo. Entonces obviamente por eso callaron sabiendo que eran antecedentes desde años atrás y que pudieron evitar todo esto, pero sin embargo, por el dinero que esta persona brindaba, mira, chitones todos, aquí no sabemos nada, mi bro. Sí, o sea, es realmente la razón de por cuál era intocable en ese entonces, porque no es de que haya sido un elegido de Dios, no es de que, no sé, sea una persona era una persona importante, pero no por lo que No por lo que profetizaba ni por lo que promovía, sino sino por el lo dinero que sí, daba. porque obviamente y es que y me vale verga si se insultan o lo que sea, la iglesia es un negocio. No hay más cual, es un negocio, o sea, todo se mueve con dinero y ese dinero de muchísimas formas lo sacan. Entonces, si hay una persona que en un año te da él solo el dinero de casi todo un país, dices, este güey lo voy a tener de mi lado, aunque lo funen, yo voy a tratar de defenderlo porque me está dando muchísimo dinero y dinero es lo que todos No, queremos. y más en aquel entonces porque la iglesia tenía un problemilla ahí económico. Sí, o sea, si este güey está haciendo un colegio aquí, otro colegio acá, ya no nomás es en su país, sino se está expandiendo a lugares más grandes, incluso en Estados Unidos, que en Estados Unidos no es tanto lo católico, sino lo cristiano y otras religiones. Entonces este güey está haciendo global la religión y eso para nosotros pues es chido, o sea, es dinero, es crecer más y es hacer un imperio Es un muchísimo más activo grande. muy importante dentro de la empresa, le pudiéramos Sí. llamar. Entonces, es como si
tú tuvieras una empresa de bienes y raíces y tienes Vendedor. un empleado que vende 100 casas al año. Dices, hijo, para madre, pues este güey no va a despedir aunque me digan de que se droga aquí en la empresa. Pues se drogue. es más, drógate, pero tráeme más casas. Y era porque este era tan blindado, o sea, nadie lo podía hacer. Obviamente, ya cuando empezaron a saber en los noticieros, en Sí, esto, en ya otros cuando llegó un países. punto de que no había cómo evitarlo, pues ya. Sí, Pero pues pues ya eso nunca hicieron nada. nunca hicieron nada, nomás desde que, pues cámete aquí. Ya no dejen que se acerquen niños ni mujeres. No, pues ahora te tienes que deslindar de toda la religión por un tiempo, en lo que se calman las aguas. Y regresaba. Entonces ya cuando pasó todos los abusos, lo de la revista, que se supo de su familia, o sea, ya llegó un punto de que ya era imposible encubrirlo porque ya hasta farmacias ya dudaban porque pedía mucho, ya era un drogadicto tal cual, o sea, ya estuvo a punto de morir por las drogas. Muchísimas personas ya estuvieron denunciando de que abusó de ellas, tenía una doble vida, sus propios hijos denunciaron de que él abusó de ellos. Ya llega un punto de que ya no puedes callar, ni aunque tú quieras, ya no puedes callar. No, y no lo puedes ocultar. ¿Y qué hizo la iglesia? No, sabes que te has deslindado de toda la religión, pero tú sigues viviendo bien. Y fue lo que pasó, o sea, ¿qué tan hijos de perra tienen que ser también para una persona tan pecadora? Porque todo lo que hizo fueron pecados y pecados muy fuertes. No, pero no, a la cárcel no, porque eso está muy malo. Sí, o sea, pudieron haber, porque había pruebas, pudieron haber levantado una denuncia Ujú. formal y sin embargo no lo hicieron, se hicieron de la vista gorda, como se hacen muchas veces. Sí, no sé, ya el resto de su vida, yo estoy seguro que la pasó bien. O sea, a lo mejor y realmente ya no le importaba la iglesia. Si lo quitaron ya no vas a pertenecer a nada que tenga que ver con la iglesia, a él le da completamente igual porque ya ni siquiera estaba nomás en la iglesia porque era lo que le daba poder, únicamente. Y yo estoy seguro que vivió bien, o sea, no le hizo falta que comer, no le hizo falta No la pasó absolutamente nada. mal. No. Y es lo que a mí más me da coraje porque es como dices tú, o sea, ¿cómo? O sea, suponiendo que Maciel y los abusos hubieran sido externos a la religión. Dices tú, bueno, sí pasa y está mal. Pero tú como, tú como Dios, ¿cómo vas a permitir que un representante tuyo en la tierra, porque es lo que se supone que son los padres y los sacerdotes, son representantes de Dios en la tierra, vas a permitir que abuse no de un niño cualquiera, de un niño que está dedicando tu Su vida a ti? sí. O sea, ¿por qué tú, tu religión, vas a permitir que pase eso en tu religión? Tú como Dios. La verdad, yo no entiendo. Es lo que más me choquea de que como un Dios todopoderoso, todo pudiente, que no tiene imposibles, permita eso en su propia religión y con sus propios allegados a la religión. Realmente no sé. Bueno, entonces respondiendo a tu pregunta, yo creo que incluso, bueno, obviamente si nos vamos a la respuesta religiosa es por el libre albedrío y todo ese tipo de cosas, ¿no? De que Dios no va a poder interferir con nosotros y así. Pero yo creo que incluso si, no sé, si Dios está viendo todo lo que hacemos, yo creo que ni siquiera está con nada de acuerdo, güey. Porque literalmente transgiversaron todo lo que él todo lo que él dijo. Escritos que había tal cual hecho su hijo, les habían sido a tus apóstoles, ahora no solo pusieron los que a ellos les convenían. Ujú. Escritos, lecciones, o sea, porque, a ver, Jesús en la Biblia te habla de, es que, güey, no necesitas ir a una iglesia a rezar, ni dejar dinero, ni a vender en la iglesia, porque incluso cuando es cuando dice la famosa frase de al César lo que es del César, que quita Ujú. las pinches mesas cuando están Sí. vendiendo. O sea, todo eso ahorita lo hace la religión. Te vende que el escapulario, te vende que esto, te vende que el otro, te vende... Sí, muchas Entonces, personas podrán decir, y, o sea, de cierta manera entiendo que quieran defender su religión, de que, no, es que no es cierto. O sea, esto es un facto indiscutible. Este hijo de perra, una mala persona dentro de la religión. No hay de otra, es obvio. Entonces, si este hijo de perra fue, o sea, conocido hace poco, no dudo que en otros países haya personas como estas personas. O sea, es obvio que en la religión católica y en muchas religiones hay personas malas. Personas malas que, si este cabrón impuso reglas, nomás por sus huevos, ¿qué no te hace pensar que la Biblia la transcribieron de cierta manera a su beneficio? sí, porque, a ver, ahí están los textos apócrifos, textos de no sé qué, o sea, hay miles de evidencias donde, a ver, a la iglesia no le conviene que digas esto, a la iglesia no le conviene, o sea, ahí vamos desde una iglesia machista, desde que no permitan que te hablen de María Magdalena
porque realmente fue importante, o sea, desde que no permites que te hablen de María Magdalena, ya vamos mal, ¿no? Ujú. O sea, entonces yo creo que al final de cuentas, ya Dios dice como que ya saben que chingan a su madre. O sea, porque Sí. eso no fue lo que eso no fue lo que yo dije, Sí. ¿saben? O sea, yo les dije, quiéranse, ámense, respeten, de vez en cuando denme gracias porque los creé, o sea, denme gracias porque están viviendo, de vez en cuando ayuden a alguien, no juzguen a las personas, porque pese a que María Magdalena se dice que era una prostituta, Jesús nunca la juzgó. O sea, sin embargo, bueno, pasa nada, todos cometemos errores, cambia, Sí, nada más porque hasta cierto punto síguete no llevando. sea pecado. O sea, ella de cierta manera vendía su cuerpo, pero no abusaba de niños. Exactamente, o sea, y vamos a un tema, yo creo sinceramente que Dios ya dice como que ya, saben que ya, pinche caso perdido, ya me tienen hasta la madre, ya no voy a hacer nada por ustedes, ya, a ver. O sea, sinceramente, cosas como esta y muchísimas cosas más son las que a mí me hacen. Obviamente, yo ya no creo en iglesia ni porque me lo pidas. Obviamente, la iglesia sí está muy mal, porque si permites que haya personas así, eso quiere decir que es un negocio. Es un negocio, es una mafia, toda la iglesia. Entonces, si tú, como Dios, permites que tu religión pase eso, para mí no tiene mucha coherencia. O sea, sí es lo que a mí me hace dudar de si existe un Dios todopoderoso que muy bueno, o es todopoderoso o no es todopoderoso, Pues si es o es bueno todopoderoso, o también no es es muy malo. bueno, porque no puedes permitir que pasen cosas así. Y también me choquea y me cae mal que las personas que se dan golpes de pecho de que mi religión, yo voy a la iglesia, hagan cosas así. O sea, también no incluso personas así metidas en la religión, sino cierto tipo de personas de que, mira, tengo mi cadena de San Judas, pero en la noche voy y hago cosas que sabemos. O sea, todas esas personas de que son religiosos, son católicos nomás por decir y quedar bien, Sí, hacerse por pasar buscar por algún cosas tipo de, buenas. por buscar algún tipo de protección divina, ¿no? Sí. O sea, para mí esas personas me dan asco. O sea, sinceramente sí, les digo, me dan asco las personas de que dicen, soy católico y tú los ves haciendo cosas malas, la verdad. Yo no digo que soy la persona más santa del mundo, obviamente no. He cometido muchas cosas malas, obviamente sí, porque es la naturaleza de un humano, nos equivocamos. Pero cosas así no. Y realmente, si esas cosas pasan en la religión católica, a mí me daría de cierta manera vergüenza estar defendiendo mi religión cuando pasan cosas así. Por eso yo ya no soy tan aparte de la religión. Y digo yo ya desde de mí mismo, no necesito a la religión para ser una buena persona. Que la religión haga lo que le dé su gana, realmente no me interesa. Sabemos que es una mafia. No me voy a preocupar por ellos, me voy a preocupar por mí. Yo voy a ser una buena persona y es lo que voy a profitar toda mi vida. Pues sí, yo también sinceramente opino lo mismo. Yo sí creo en Dios, o sea, creo en Dios, creo en Jesús. Para mí, o sea, yo insisto también es igual que en Jenner y todo, que la religión me diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, yo simplemente me rijo en lo que creo que es bien y correcto. Pero sin embargo, sí creo que es un Dios y yo trato de seguir al menos esa palabra que Jesús nos brindó, ¿no? O sea, ser buenas personas, ser agradecidos, o sea, de vez en cuando decirle gracias a Dios, ese tipo de cosas. Pero de ahí en más a dar dinero, a meterme la religión en el pecho, ¿no? O sea, no soy tanto de esos. Y pues sinceramente a mí me parecen cosas que son horribles, detestables, innombrables. Asquerosos. Y siendo un siervo de Dios tan allegado según tú que hagas esas marranadas, me parece repugnante y no tiene nombre. Pero bueno, sigamos acá el capítulo del día de hoy, Enye. ¿Algo más que tengas que aportar? Cuiden muy bien lo que ustedes predican, lo que ustedes piensan. Yo no digo que no exista Dios, solamente yo digo que el Dios que yo creo que existe no es un ser divino, sino algo más de la mente. Porque quieras o no, la religión no la eliges tú, la religión la dice en qué lugar naciste, con qué familia naciste y en qué época naciste. El contexto. Así que piensen muy bien lo que ustedes van a creer y no más porque una religión les diga o no les diga, ustedes sean buenos nomás porque es lo correcto. Yo, lejos y dejando de la religión, yo me voy a centrar más que nada en el tema de los abusos. Si tú eres una persona que sufriste de abuso, conoces a alguien que sufre de abuso, de verdad, denuncia, o sea, haz algo para evitar que más personas, porque o sea, ahorita puede ser tú, pero el día de mañana puede ser, Dios no lo quiera, que cagado, pero pues, hasta el día de mañana puede ser alguien conocido a ti, alguien muy querido por ti, entonces evita el sufrimiento de otras personas, eso es mi recomendación. Y pues evita que la bolita de nieve se haga más grande. Si lo puedes cortar de raíz, pues bueno, adelante.
Pero denuncia, amigo, denuncia porque no está correcto que nadie abuse de ninguna persona bajo ninguna circunstancia. Entonces, siempre es mejor cortar esos lazos, denunciar y que la justicia, que ojalá funcionara así, pero que la justicia se encargue de esa persona. Pues bueno, nos retiramos el día de hoy. Espero que les haya gustado bastante el capítulo. Si se ofendieron por el tema religioso, una disculpa, pero pues es la verdad, no hay para dónde hacerse. Ya saben que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar a mí como @isum_beltrán. A mí como saldívar.png. Las redes del podcast van a aparecer en pantalla. Recuerden que estamos disponibles en Instagram, en Facebook y en TikTok. Ahí siempre estamos muy activos. Y si no nos pueden escuchar por YouTube o ver, también recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de audio. En el caso de Testigo, estamos disponibles como Testigo AP en cualquier plataforma de audio. Nos vemos en un siguiente video, perrillos. Bye. Y chingue su madre el padre Maciel.